Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Roxana González y estamos en un nuevo video. Esta vez vamos a hablar sobre la homosexualidad, debido a que se habla mucho de la ideología de género, pero poco se habla de la homosexualidad. Y es que hay muchas personas que tienen temor de hablar de este tema por la imposición ideológica que estamos viviendo. Bueno, yo en este canal comparto lo que sé, lo que veo, lo que leo, lo que aprendo. Y bueno, si te sirve, bienvenido, y si no, lo puedes desechar, ¿no? Sin ningún problema. Vamos a iniciar hablando sobre cómo se forma la personalidad. Esto es como muy básico en psicología. Nuestra personalidad se desarrolla con lo que heredamos genéticamente de nuestros padres, de nuestro papá, de nuestra mamá, de lo aprendido en el hogar, ¿verdad? De lo que vimos, cómo nos influyó el ambiente y de lo que convivimos en la escuela, con otras personas en el día a día. Entonces, cada quien tiene una forma de ser distinta, ¿verdad? Que refleja algunos rasgos. Dice, la personalidad se define como un patrón de comportamiento, pensamiento y emoción relativamente estable en el tiempo y a través de las diferentes situaciones que vivimos. Dicho patrón explica cómo percibimos la realidad, los juicios que nos hacemos de ella o la manera en la que interactuamos con el medio, siendo parte heredada, parte adquirida y posteriormente moldeada mediante la experiencia vital. Debido a que nace en gran parte del conjunto de experiencias que vivimos a lo largo de nuestra vida, se considera que la personalidad como tal no está plena configurada hasta la edad adulta, habiendo un largo proceso de desarrollo hasta que llega a estabilizarse. Si bien puede sufrir variaciones posteriores, no son frecuentes ni tienden a ser muy marcadas. Bueno, tomamos este concepto para empezar. Es básico en la psicología saber que nos impacta lo que hemos vivido durante nuestra infancia, a lo largo de nuestra vida. Eso es elemental. No se puede negar que hay un impacto en el hijo de padres divorciados. No importa la edad que tenga, le influye, ¿verdad? A unos de una forma más fuerte, a otras de otra forma, etcétera. Y luego, por ejemplo, los hijos de un divorcio, no todos son iguales, no todos perciben lo mismo que se vivió, porque cada uno tiene su personalidad, su temperamento, sus otras heridas, ¿verdad? Que puede venir cargando, otras inseguridades, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, es así en la sociedad también. No todos somos iguales, somos diferentes, cada uno tiene su personalidad. Ahora vamos a ver otro concepto, la identidad. Dice identidad, un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. En las ciencias sociales, la identidad en términos generales, la concepción y expresión que tiene cada persona acerca de su individualidad y acerca de su pertenencia o no a ciertos grupos. El rasgo que se considere decisivo para la formación de la identidad cambia según las culturas y periodos históricos. Bueno, ¿esto qué tiene que ver? Solamente es como tomar este concepto, por ejemplo, ¿qué me identifica a mí como mexicana? ¿Qué me identifica a mí como, em, qué me identifica a mí como parte de un grupo? De si me gusta el fútbol, pues me siento identificado con estas personas que también les gusta el fútbol, aunque cada persona tiene su equipo favorito, por ejemplo, a mí no, bueno, en realidad a mí me gusta el básquet, ¿verdad? Pero bueno, ese es un ejemplo, ¿no? ¿Qué nos va identificando? ¿Por qué lo comento? Porque no soy el básquet, ¿sabes? O sea, no es una etiqueta que me define, sino que es un deporte que me gusta, son gustos. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la homosexualidad, pero quiero clarificar antes, o sea, yo obviamente hago este video con todo el respeto que cualquier persona merece. Precisamente por eso lo hago, porque creo que se está engañando a muchas personas y se puede caer en un abuso psicológico si la persona no está bien informada de otras cosas. Haz de cuenta que este video es como informativo, ¿no? O sea, como que, a ver, aquí están las cosas sobre la mesa,
yo no pretendo meterme en tu intimidad, tú decides, pero sí me gustaría alertar a las personas porque pueden caer en un abuso psicológico si llegan a manos equivocadas. Y, y bueno, vamos a ver, porque tú tienes como paciente, como cliente de un psicólogo, tú tienes derecho a escoger la terapia que a ti más te agrade, que a ti más, nadie tiene por qué condicionarte. mm, Ahorita estamos viviendo unos tiempos donde se quiere prohibir las terapias y eso es injusto porque puede haber profesionales muy buenos que te quieran realmente ayudar. Y también quisiera como darte algunos puntos eh, para que también detectes a algún profesional que está ideologizado y que realmente te pueda hacer más daño a tu situación personal que lo que te puede ayudar. Es decir, quisiera yo que cuidaras tu persona de un abuso psicológico, ¿verdad? Como se puede dar, por ejemplo, el abuso espiritual en los ámbitos religiosos. Si ves como una manipulación emocional con cosas que tú crees y abuso espiritual no, yo sé que a lo mejor a la sociedad se le viene a la mente los abusos sexuales o cosas así. Es diferente, ¿verdad? Es más como una manipulación en la creencia que usa los sentimientos, es dañino. Entonces, al mismo tiempo también existe, la psicología, repito, tiene también como que su lado oscuro y en ciertas etapas de la historia se ha experimentado con personas y a la fecha se sigue experimentando no de la mejor manera. No todos los psicólogos son malos y no todos los psicólogos son propagandistas, ni todos los psicólogos son ideólogos, ¿verdad? Yo lo que sí quisiera es que como sociedad creciéramos en ese criterio de identificar qué nos está haciendo bien a nuestra persona y qué no. La otra vez leía una frase que decía, cuando la ciencia olvida los datos científicos para defender una ideología, se convierte en propaganda. La propaganda se sigue usando como una herramienta para manipular a las personas. Y lo acabamos de vivir, por ejemplo, en una emergencia sanitaria hace poco, donde por los medios de comunicación nos pedían hacer a veces cosas ilógicas, pero el miedo te lleva a hacer ciertas cosas. Cada que hay elecciones, otra vez juegan con nosotros por medio de la propaganda, ¿verdad? Del malo, el bueno, etcétera. Entonces van manipulando nuestras emociones, nuestras decisiones porque los medios de comunicación tienen una fuerza muy poderosa que muchas veces subestimamos. Los medios, la propaganda puede convencer a la mayoría de la sociedad de que la guerra está bien. Eso ha pasado en Estados Unidos una y otra vez, que quieren, la sociedad no quiere la guerra, pero les empiezan con una propaganda, un lavado de cerebro, que hasta ponen a, por ejemplo, Britney Spears diciendo, no, sí, defendiendo lo indefendible, ¿no? Esto te lo digo porque en estos tiempos gente muy poderosa, por ejemplo, dueños de farmacéuticas, pueden generar una propaganda para un negocio y comerciar por medio de nuestras heridas, o sea, a base de nuestra salud mental. Y eso es lo que yo quisiera advertir, porque se trata de ti, de tu persona o de una persona que amas. Y, y bueno, yo quiero poner esta carta sobre la mesa porque yo no quiero decidir en tu intimidad, cada quien decide, pero sí quiero compartirte datos que no se comparten ordinariamente y cuando nos conocemos más a nosotros mismos, cuando identificamos más por qué reaccionamos como reaccionamos, quiénes somos, eh, cuando identificamos más esas heridas o esas carencias que podemos tener cualquiera, eh, y nos llenamos más de información, podemos tomar mejores decisiones para nuestra vida, independientemente queramos hacer algo o no, queramos continuar con la vida que llevamos, pero las decisiones van a ser con mayor seguridad, con mayor conocimiento, con mayor libertad, porque cuando tenemos más información podemos actuar de una forma más libre. Y, por ejemplo, yo empezaba con el tema del divorcio. Está comprobado que una persona que ha vivido divorcio, ¿verdad? Ahora depende, no todos los divorcios son iguales. Cada historia es personal, es distinta,
Entonces, no se trata aquí de etiquetar a las personas, no, no, no se puede meter en una caja a todas las personas, precisamente por eso estoy haciendo este video, porque no, la ideología de género quiere meter a todas las personas en un solo saco y, y no, somos distintos. Las cajas no funcionan y las etiquetas para las personas, ¿no? Te decía del ejemplo de la experiencia del divorcio, pues sí, es obvio que una persona que es hijo de divorciados tiene que eh, sanar, ¿verdad? De esas heridas, de abandono, de esto, del otro, o de lo que pudo haber tenido para, para no repetir esos patrones, porque lo que aprendió es lo que vio, lo que vivió. Entonces, es lo mismo, o sea, igual, crisis de identidad puede tener hasta una persona que ha sufrido un divorcio, por ejemplo, o una persona que quería, por ejemplo, consagrar su vida y que le rechazaron por X o Y cosa, porque por muchas cosas puede ser, eh, simplemente porque el director espiritual dijo no y no. Entonces, cuando una decisión de tu vida depende de otra persona, cuesta, o por ejemplo, el divorciado puede decir, bueno, es que yo me quería casar para toda la vida y ahora vivo como soltero, ¿cómo vivo? Sí, o sea, todas estas crisis nos pueden pasar a cualquiera. Lo que quiero dar a entender es que la psicología está para ayudarnos en esos momentos de crisis o en esos momentos donde decimos, basta, esto me está haciendo daño, quiero cambiar, ¿no? Incluso, ¿recuerdas el texto bíblico que dice, hago lo que no quiero, ¿no? Y dice, le he pedido a Dios que me lo quite, pero me dijo, te basta mi gracia, porque en tu debilidad se manifiesta mi fortaleza. Entonces, esas contrariedades en el ser humano que a veces vivimos, de querer dejar algunos actos que realizamos o algunas cosas, bueno, pues la psicología ordinariamente debe de estar al servicio del bien de las personas, no al servicio de otros intereses. Entonces, pues bueno, entonces hombres y mujeres somos diferentes, pero es una realidad que solamente existen dos sexos, hombre y mujer. Hombre y mujer. Hay casos bien rarísimos, pero rarísimos al extremo, ¿eh? O sea, datos muy puntuales de hermafrodismo, por ejemplo. Antes se decían hermafroditas, ¿no? A las personas que tienen algún problema con sus cromosomas y tenían miembros sexuales de los dos sexos. Muy raros en el sentido de que son poquísimos, o sea, es el 0.0000001%, por decir uno en un millón. En esos casos, pues actualmente se le llama como intersexualidad, ¿no? Y bueno, en esos casos, pues ya se ve personalmente, se ve específicamente con la persona si decide o quiere hacerse alguna cirugía con el sexo con el que más se siente acorde, pero estamos hablando de una situación cromosómica, o sea, eso es extraordinario. Entonces, clarifico esto porque la ideología de género, repito, quiere meter a todos en un mismo saco y eso no, ni es correcto ni es verdad. Entonces, hombres y mujeres somos diferentes, XXXY. Nuestras diferencias no solamente son biológicas, también son psicológicas, afectivas, hasta nuestros mismos cerebros son distintos, nuestra manera de amar es distinta, nuestra manera de reaccionar ante el peligro, ante cualquier cosa, son diferentes. Y el hecho de que haya mujeres más rudas no las hace menos mujeres, o el hecho de que haya hombres más sensibles no los hace menos hombres. El hecho de que haya mujeres que nos atrevamos a ciertas cosas, no nos hace varones. Por ejemplo, he tenido la necesidad de matar ratones porque estaba en un establecimiento alimenticio y pues los ratones son una plaga, ¿no? Que trae infecciones por higiene y salud de las personas y los consumidores, pues obviamente hay que controlar este tipo de plagas. Quisiera tener el don de San Martín de Porres para decirle, oh ratoncitos, retírense en paz y que se fueran, ¿verdad? Pero no lo tengo. ¿Sí me entiendes? Y eso no me hace un vato. Igual hay mujeres que cambian llantas, yo no, o que les gusta la mecánica, eso no los hace varones. Igual amputarse los pechos no te hace hombre.
¿verdad? Vemos las personas que por el que les tienen que quitar los senos precisamente por algún cáncer y no dejan de ser mujeres. Entonces nuestras diferencias son, no se limitan en implantes o amputaciones de miembros. Cada célula de nuestro cuerpo está caracterizada por ser XX o XY y nuestro comportamiento es distinto. Decir esto no es discriminación. Simplemente cuando un doctor trata a un paciente, pues no le va a dar, por ejemplo, a mí la misma dosis que a un hombre que es mucho más alto que yo, que tiene más masa muscular, pues obviamente nos van a tratar distinto, con dosis distintas, etcétera, etcétera. El alcohol no es lo mismo que tome yo 3 cervezas a que un hombre tome 3 cervezas, nos va a generar distintas reacciones, ¿no? Es un ejemplo. Existen personas que tienen atracción al mismo sexo, se puede dar por diversos factores y nadie tiene derecho a burlarse de ninguna persona por lo que siente o prefiere, porque como hemos visto, todos tenemos heridas afectivas y espirituales. No todas las personas que sienten atracción al mismo sexo se identifican con el estilo de vida homosexual. Esto es muy importante. Ni tampoco llevan actos sexuales con su mismo sexo. Y no todos los homosexuales que sí llevan una vida sexual activa son parte del lobby LGBT. Eso es muy importante entenderlo. Porque una cosa es que tengas la atracción al mismo sexo, pero no por eso estás obligado a pertenecer al LGBT. Em, y también es cierto que hay hombres que, que han tenido sexo con hombres y que no son homosexuales, sino que fueron eventos en su vida, que, pero no porque tengan un constante deseo sexual por la otra persona. Entonces, lesbianismo y homosexualidad se refieren a sentimientos personales y un deseo sexual y comportamiento hacia el mismo sexo. Un ejemplo de lo que te comentaba, por ejemplo, en la época los griegos pues veían muy bien la homosexualidad y hay épocas de la humanidad donde se ha visto bien la homosexualidad y se ha exaltado y ha habido épocas donde se ha reprimido. Ahorita estamos viviendo una época donde se exalta, pero hay que poner todos los datos sobre la mesa para que tú veas todo el panorama y no te quedes nada más con la propaganda, porque esa propaganda tiene un fin político. Entonces, las personas que son pertenecientes al lobby LGBT obedecen fines políticos. Yo aquí tengo un documental que se llama Libres para Amar. Habla precisamente de la terapia reintegrativa. Porque la terapia reintegrativa es para cualquier persona, pero resulta que las personas con atracción al mismo sexo que acudían iban dejando esa atracción al mismo sexo sin buscarlo, sin buscar dejar esa atracción. Entonces, ahí hablan varios testimonios de varias personas que han decidido tener terapia y hablan de toda su experiencia, de sus sentimientos homosexuales, de toda la vida que llevaron como homosexuales, de por cuándo surgió, por qué surgió. Entonces yo le pasé este documental a dos amigos que llevan una vida homosexual y uno vive con su novio y otro pues también tiene sus parejas, ¿no? Y le dije, ¿cómo ves? ¿Qué opinas? Y me dijo uno, me parece muy interesante. Ahí luego echamos un cafecito para seguir platicando. Y el otro me dijo, es que así debe de ser, el lobby gay no tiene por qué eh, forzarnos a pertenecer a un lobby. Y precisamente ellos no pertenecen a un lobby, pero son homosexuales. Y la verdad es que quería su opinión, por, por eso se los mandé, ¿verdad? Bueno, entonces ese documental lo encuentras aquí, se llama Libres para Amar. Está ahí con subtítulos por si quieres consultarlo para seguir aprendiendo más de este tema. El emperador Adriano pues era homosexual y Julio César era heterosexual, pero te repito, como en su tiempo se practicaba la homosexualidad como algo bueno, pero practicó actos homosexuales, porque en aquella época se veía como algo de poder, algo ordinario, algo, se acostumbraba pues. Pero Julio César estuvo enamorado de Cleopatra, tuvo hijos, eh, entonces vemos como, o por ejemplo, en la cárcel se pueden dar actos homosexuales, no porque les guste, porque fue una relación fugaz para satisfacer un deseo que se tuvo en algún momento.
Ya aclarado esto, ¿verdad? No podemos meter a todas las personas en el mismo bote. Entonces, si tú tienes sentimientos homosexuales y no te identificas con la ideología de género y no te identificas con los lobbies, pues no eres el único. Hay mucha gente así. Ahora vamos a ver, varios psicólogos y terapeutas han encontrado diversos factores que en conjunto de algunas de estas, por ejemplo, de 6 de estos factores que voy a decir, a lo mejor tienen 3, ¿no? O 4, o todos. Entonces, dice, varios psicólogos y terapeutas han encontrado diversos factores que en conjunto de algunas de estas se puede dar la atracción al mismo sexo, como es el temperamento, es decir, personas muy sensibles en los varones, o en las mujeres un temperamento más, más rudo, por decir. Podemos haber mujeres más rudas y más coquetas y otras más, más femeninas y otras más delicadas y otras más, ¿sí ves? Pero eso no nos hace tener una atracción al mismo sexo. Estoy refiriéndome al conjunto de algunas de estas situaciones. Entonces, en el hombre sería el temperamento sensible. También otro factor es heridas heteroemocionales, ausencia de la figura paterna o materna en la infancia, física o emocionalmente. Figura sobreprotectora de la madre o, en el caso de las mujeres, la ausencia de la madre, ya sea porque está en todas partes y está para todos menos para ella, por algo, ya sea por trabajo o por estar, ocupada en cosas de ella, ¿no? Como en su persona, en el yo, como si la hija no existiera, ¿no? Como que no le da su momento de brillar, sino que brilla siempre la madre nada más. Conflictos con hermanos, ¿verdad? Es otro factor que también se puede dar en la dinámica familiar. Heridas relacionadas con la propia imagen. Abusos sexuales puede ser uno de los factores. Heridas sociales, heridas culturales, la pornografía, en el caso de los varones, entre otros factores. Entonces, bueno, ahorita vamos a seguir hablando de la homosexualidad, pero antes yo quisiera hablar de la transexualidad, que es otra cosa distinta. Esto está tomado del libro de Gabriela Cubide, Revolución Sexual. La transexualidad es un trastorno de identidad sexual en una persona normal biológica y físicamente. La transexualidad aparece en la Clasificación Internacional de Enfermedades del CIE-10. Consiste en el deseo de vivir y ser aceptado como un miembro del sexo opuesto, que suele acompañarse por sentimientos de malestar o desacuerdo con el sexo anatómico propio y de deseos de someterse a tratamiento quirúrgico u hormonal para hacer que el propio cuerpo concuerde lo más posible con el sexo preferido. ¿Te fijas que es distinto? Una cosa es que la persona con sentimientos homosexuales tenga sentimientos y atracción hacia otra persona del mismo sexo, pero no siente rechazo a su cuerpo. O sea, puede haber un homosexual transexual, un homosexual y transexual, o sea, que tenga las dos cosas. O puede que nada más sea el sentimiento de homosexualidad, ¿verdad? Que tiene, que atracción al mismo sexo. Entonces, vamos a ver ahora otro concepto. La intersexualidad es un término colectivo para ciertas enfermedades físicas o biológicas. Las características biológicas, cromosomas, características sexuales internas y externas, hormonas, están de alguna manera desordenadas y no permiten una clara asignación de sexo masculino o femenino. Los términos antiguos para esto son pseudohermafroditismo y hermafroditismo. La intersexualidad es un caso muy extraordinario que puede darse uno en un millón. Claros estos conceptos, vamos a distinguirlos de ser transgénero. Transgénero es un término nuevo que parte del eufemismo de la palabra género, que nos dice que se puede cambiar solo por decir o pensar que decides cambiar tu género, y describe un estilo de vida en el que la heterosexualidad obligatoria como hombre y mujer es superada mediante la libre elección de género. ¿Ves que esto ya tiene una carga ideológica pesada? Es decir, no tiene nada que ver porque el caballito de batalla de esto fue la homosexualidad, ¿no? No, mira, los griegos, bla, bla, bla. Sí, pero ese tema es homosexualidad. Ahora, la ideología de género es toda una propaganda, precisamente para generar en las nuevas generaciones un repudio de lo que son
y un engaño de que pueden decidir ser, si quieren ser un árbol, si quieren ser un perrito, si quieren ser un gato, si quieren ser un reptil. Entonces, eso de fondo trae todo un negociazo en las cirugías plásticas, todo un negociazo en las hormonas y no va por el bien de la persona. Entonces, sí tenemos que distinguir cada término y cada concepto porque es muy distinto. Ahorita, la ideología de género, por ejemplo, quiere mentirle a los niños diciéndoles que pueden mutilarse y que es normal tener una vida o consumiendo hormonas toda su vida y eso les puede generar cáncer a largo plazo, descalcificación, depresión. O sea, por eso yo quiero como darte la información completa. Ahora vamos a leer sobre los estudios que se tienen de la homosexualidad, unos datos tomados del libro de Gabriele Cuby de Revolución Sexual. Según un importante centro canadiense, la esperanza de vida para los hombres homosexuales y bisexuales es de 8 a 20 años menos que para el resto de los hombres. La sombra que se cierne sobre cualquier hombre que tiene sexo con hombres es infectarse con la enfermedad del SIDA. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos estiman que los hombres homosexuales representan el 61% de nuevas infecciones de VIH, incluso aunque constituyan menos del 2% de la población. Las cifras del Instituto Robert Koch de Alemania son aún mayores. En un 68% los homosexuales siguen siendo el grupo más grande. Un estudio de la Universidad de Zurich del 99 llega a la conclusión sobre la base de los datos actuales se puede suponer que 1 de cada 4 hombres en contacto homosexual se habrá infectado de SIDA a lo largo de su vida. Los resultados fueron confirmados por Ellmeyer y McHugh. En comparación con la población general, para la subpoblación de no heterosexuales existe un mayor riesgo, un gran número de problemas de salud mental y física, entre otros, trastorno fóbico, depresión, abuso de drogas y violencia en las relaciones. El suicidio es 2.5 superior a la población heterosexual. Especialmente alarmante es la mayor tasa de suicidios entre varones homosexuales jóvenes. En Berlín, una de las ciudades donde los homosexuales son apoyados en todos los sentidos por el gobierno del estado, los jóvenes gays y lesbianas intentan suicidarse aproximadamente 7 veces más a menudo que los heterosexuales. Esto fue informado por la revista berlinesa Gay, Du and Ich en junio-julio 2010. El estudio Remafedi en 1991 muestra que los intentos de suicidios de jóvenes homosexuales están asociados a factores de riesgo específicos que no tienen nada que ver con la discriminación pública, tal como muestra la siguiente tabla. Abuso sexual, 61%, varón con identidad femenina, 37%, experiencia en el comercio sexual, 29%, uso de drogas ilegales, 85%, arresto anteriormente, 51%, sin padres casados, 73%. Udo Rauchfleisch, profesor de psicología clínica en Brasilia, Suiza, y a su vez activista del movimiento homosexual, afirma que es una característica de las relaciones homosexuales tener relaciones sexuales fugaces y sin compromiso, principalmente anónimas, simultáneamente con una estable. Numerosos estudios confirman esta conclusión. Además, el estudio Zurich de varones homosexuales de entre 20 y 49 años indicaba que, como promedio, los encuestados tuvieron de 10 a 15 parejas sexuales masculinas diferentes en los 12 meses previos a la encuesta. 2/3 de estos encuestados habían estado con al menos un novio estable en los 12 meses anteriores, pero el 90% de todos los hombres habían tenido una o más parejas casuales durante este mismo periodo. En un estudio australiano en 1997, a 2.583 hombres ancianos que vivían como homosexuales, solo el 2.7% de los casos habían tenido solo una pareja sexual en su vida. Asimismo, en un estudio realizado en Ámsterdam, mayo 2003, se llegó a la conclusión de que las parejas entre homosexuales no duran más de un promedio de 1.5 años. Durante estas relaciones de pareja, cada uno había tenido un promedio de, además, 12 parejas sexuales. Estudios recientes sobre la promiscuidad muestran cifras más bajas, pero todas confirman que la exclusividad sexual es la excepción incluso en las relaciones estables. Muchas compañías y programas de gobierno ocultan estos datos y solo promueven la vida gay. El verdadero amor se da en la verdad. Es mejor si estás bailando en una pista de baile y hay un agujero, aunque estés disfrutando la música, te avisen que te vas a caer, a que esperen a ver cómo disfrutas la música mientras
te caes. Lo mismo pasa respecto a estos datos que se ocultan a las personas homosexuales que llevan una vida sexual activa. Cada adulto es libre de llevar su intimidad sexual mientras no interfiera con las libertades de los demás, pero es injusto ocultar los datos de salud importantes para una mejor toma de decisiones. También es discriminador negar ayuda terapéutica a los homosexuales que lo piden. Robert L. Spencer, profesor de psiquiatría, desempeñó un papel clave en la decisión de 1973 del APA para retirar la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, cuando los homosexuales manifestaron en una conferencia anual de la APA su derecho a la terapia. Comenzó una serie de estudios para examinar el éxito de diversas terapias para alterar la homosexualidad. En 2003, publicó sus resultados. De los 200 hombres y mujeres estudiados, el 66% de los hombres y el 44% de las mujeres habían experimentado un cambio considerable y ahora vivían una buena vida heterosexual. Dos presidentes de la APA, Robert Perloff y Nicholas Cummings, expresaron su preocupación por el hecho de que la decisión del 73 de la APA había limitado la libertad terapéutica. Es evidente que para que cualquier terapia ayude, el paciente debe someterse a ella voluntariamente y tener la voluntad de cambiar. Como con cualquier intervención terapéutica o médica, puede que el objetivo no se alcance y puede haber efectos secundarios indeseables. Uno de los testigos más conocidos de la posibilidad de cambio es Michael Glatzy, fundador y ex redactor jefe de la revista John Gay. Christian Speyman, especialista en psiquiatría y psicoterapia y ex jefe de psiquiatría de salud mental clínica en el Hospital San José en Braunau, Austria, dijo en una entrevista: la posibilidad de cambio permanente en la orientación sexual se ha probado muchas veces hasta ahora. A la vista de los datos, es totalmente inaceptable rechazar el deseo de cambiar la orientación sexual y ofrecer solo terapias afirmativas gays. Esto sería forzar la ideología en la profesión psicoterapéutica y sería irrespetuoso con la autonomía del paciente. Tratar conflictos emocionales profundos lleva a una disminución en los impulsos homosexuales y a una liberación del potencial heterosexual. Mira, aquí te voy a leer lo que es la disforia de género, que viene descrita en el DSM-5, y dice: disforia de género en niños, al menos durante 6 meses, el individuo presenta una marcada incongruencia en el sexo biológico al que vive o siente. Se debe cumplir al menos 6 de los criterios que siguen. Estos pueden manifestarse con un deseo muy intenso de ser del otro sexo, insistencia en que se es del otro sexo. Eso es un ítem obligatorio. En los chicos se observa con una fuerte tendencia a simular atuendo femenino o travesti, en las chicas que prefieren ropa masculina. Preferencias marcadas y duraderas por el rol de otro sexo, fantasías de pertenecer al otro sexo, marcada preferencia por los juguetes o juegos o actividades normalmente realizados o usados por el otro sexo, marcada. Pues eso es un constante, un constante. O sea, ahí se puede detectar una disforia. No nada más por eventualmente que agarró un carrito, es lo que yo te comentaba. Bueno, a veces hacemos cosas que normalmente hace el otro sexo, pero no por eso quiere decir que estás atrapado en el cuerpo equivocado, ¿no? Un fuerte deseo de poseer los caracteres sexuales, tanto primarios como secundarios, correspondientes al otro sexo. Los chicos sienten un fuerte rechazo por los juguetes o juegos o actividades típicamente masculinos y evitan los juegos bruscos, y las chicas un fuerte rechazo por las actividades típicamente de femeninas. Sí es normal que un chico rechace los juegos bruscos por la testosterona que tienen los varones, pero también hay hombres con una sensibilidad o con un temperamento más tranquilo. Eso tampoco los hace homosexuales. El problema va asociado a un malestar clínicamente significativo o deterioro social, escolar u otros importantes. Se debe especificar si viene acompañado o no de un trastorno del desarrollo sexual, congénito, hiperplasia adrenal congénita o síndrome de insensibilidad androgénica. Entonces, bueno, yo quiero especificar esto porque ahorita en otros países, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, se está dando un disparo en niños, porque lo están viendo como una moda. Los niños siguen. Mira, en la adolescencia hay una etapa donde es normal que admiremos tanto, tanto a una persona de nuestro mismo sexo, un artista, esto, el otro,
este, porque es el tiempo para identificarte con un igual a ti. Entonces dices, yo quisiera ser como esta persona. Y si este idolillo o esta persona a quien admiras decide decir que ya quiere ser de otro género, puede impactar muy fuerte en ti, especialmente si no se tiene la figura paterna y materna, especialmente si no tienes tampoco muy afianzada esa identificación con tu propio sexo. Es claro que te puede hacer tambalear, ¿no? Entonces ahorita vemos un bombardeo en las jóvenes generaciones con las caricaturas, con videos, con influencers que los están orillando o los están empujando a tomar decisiones que no tienen nada que ver con, con su sexualidad, sino que es propaganda. En la adolescencia, cuando no se tiene la figura paterna o materna y no se tuvo una figura que nos ayudara a identificarnos, ahora repito, no en todos los casos se da, pero entonces esa necesidad de ese afecto sano que puede dar un padre amoroso, ¿verdad? Que abraza, que apoya, que te enseña a amar a otros iguales, pero con un amor sano, entonces en la adolescencia se sexualiza y se empieza a buscar en los otros hombres. Mira, te quiero leer este comentario que publicó un psicólogo que apoya a las personas que quieren dejar de tener esos sentimientos homosexuales. No voy a decir su nombre porque no sé cuándo empiece la cacería la cacería de psicólogos, entonces pues no quiero perjudicarlo, pero dice, la semana pasada un joven terminó su proceso. Siempre las terminaciones son altamente agradables para un servidor. Este joven ya no tiene el sentimiento a la atracción homosexual por el cual vino y que no quería tener para su vida. No lo pidió tener, quería dejar de tenerlo. Un proceso largo, difícil, completo y feliz. Separarse de la mamá y de todo lo femenino fue muy difícil. Construir una relación con el papá, muy difícil. Sanar violaciones, ideas de inferioridad, toda la reconstrucción de quién soy, cuánto valgo, etcétera, difícil. Construir una relación con los pares, muy difícil. Dejar de depender de mis sentimientos, muy difícil. En estos momentos una persona me dice que prefiere no continuar y seguir atendiendo sus sentimientos, miedos, tristezas, ganas de subir, de bajar. Todo es por tengo ganas. Cualquiera que pretenda caricaturizar el esfuerzo de las personas que sanan todo esto y se quitan un sentimiento, cometen un acto de burla y crueldad hacia quienes lo hacen. Para mí son dignos de reconocimiento y de un aplauso. Doy mucho gracias a Dios y a estas personas que me permiten acompañarles en su difícil meta de quitarse un sentimiento que no pidieron. Vamos a continuar. Está un poquito trabada la imagen, ya hice algunos aquí movimientos, pero bueno, vamos a continuar. El mismo Freud dice, respondiendo a una madre que le consultó sobre su hijo, que la homosexualidad no se puede considerar una enfermedad. Él indica que la enfermedad es la presencia de una alteración patológica en nuestro organismo. Una patología, sea orgánica o psíquica, está conectada con problemas orgánicos y, en segundo, porque la homosexualidad en sí misma no es un problema, sino que es la manifestación de un problema. De esto no se sigue que sea natural. Freud dice, nosotros la consideramos una desviación de las funciones sexuales provocada por un bloqueo del desarrollo sexual. Un bloqueo. Es decir, continúa el doctor Ramón Lucas, a quien estoy citando de una conferencia al respecto, dice, desde niño el desarrollo sexual psicológico que se tenía que dar se ha bloqueado o impedido y hay una carencia de identidad sexual, ¿verdad? Y bueno, luego continuaba hablándonos sobre la cultura de la homosexualidad, la cual se promueve y manifiesta por medio de películas, caricaturas, periodicazos. Y también es cierto que también en la homosexualidad se da un sentimiento de inferioridad y ese deseo de tener las características de aquellos hombres que prefiere o que le gustan a un varón es el querer alcanzar esa virilidad, ese liderazgo, esas cosas de las que se siente carente. Al llegar la adolescencia, se sexualiza ese sentimiento de admiración,
si no se tuvo una maduración en el desarrollo de esa afectividad sana, ya sea entre pares, entre amistades, entre primos, entre hermanos, o con algún adulto que ayudara a cubrir esa parte afectiva paterna, que es lo natural que venga del padre. Si no estuvo, si no se dio, entonces se busca. Esto también pasa en las mujeres. Cuando no está el padre, después es normal, ¿verdad? Que hay un enamoramiento, por ejemplo, de un profesor o de una figura adulta que se admira, pero se sexualiza porque como no se tuvo, entonces se busca. También podemos ver en las parejas de lesbianismo, a veces hay una, y también de homosexualidad, donde la mujer es, donde una es muy grande, una mujer de 40 años y la otra tiene como 17, ¿no? Entonces ahí está proyectándose la búsqueda de una figura eh, madura, de un amor de una mujer, pero se sexualiza pasada la adolescencia. Muchas veces es la relación de una pareja de un hombre como de 60 años y, y uno de 30, así, ¿no? Es la desconexión, es el bloqueo que hubo en su momento, ¿no? Entonces, a todos nos pasa, ¿verdad? Que admiramos algo de lo que creemos que no tenemos, pero en realidad muchas veces de lo que admiramos sí lo tenemos o lo tenemos en potencia. Todo hombre, varón, tiene toda la potencia de desarrollarse como un hombre y porque su diseño está hecho para eso y toda mujer también. Y cuando hay alguien que abusa de esta búsqueda, es decir, por ejemplo, en el caso de las mujeres que te digo que te puedes enamorar de un maestro y ese maestro coquetea a esta chica, genera una confusión tremenda. Lo mismo pasa si un maestro coquetea a un varoncito que idealiza esa figura, que le está viendo como un patrón a seguir, ¿no? O sea, pero al verle con una mirada de deseo por parte del adulto, genera una confusión muy tremenda, porque entonces empieza a cuestionarse por qué me ve así, por qué me desea, entonces a lo mejor soy mujer. O entonces lo mismo puede pasar con el lado de las femenino, ¿no? Donde en medio del desarrollo, porque la personalidad se termina de formar después de la adolescencia, y en ese proceso somos vulnerables, estamos para que nos ayuden a orientarnos, pero puede haber personas que entorpezcan o bloqueen ese sano desarrollo de nuestra propia personalidad. Y sano no me refiero a que, repetimos, a que sea una enfermedad la homosexualidad, pero sí hay un bloqueo. Ese desarrollo natural que debe de darse en la búsqueda y aceptación e identificación de lo que somos por nuestra natura, porque luchar contra la naturaleza es una batalla que nunca se gana. Es estar haciéndonos la guerra a nosotros mismos. No importa cuánto nos mutilemos o nos cambiemos, es una batalla que se tiene perdida hasta cierto punto. Simplemente si yo lucho contra la gravedad, no voy a poder. Si yo lucho contra una tormenta, pues no voy a poder detenerla, porque la naturaleza sí va. Lo mismo las leyes de la naturaleza que tenemos inscritas en nuestra genética, en nuestro organismo. También influye, por ejemplo, el hecho de que un chavo haya vivido con su madre nada más, entre sus hermanas, entre puras tías, entre puras mujeres. Cuando está niño y va creciendo, quien le es extraño es el sexo opuesto, el con el que nunca convivió, que es el varón. Entonces, cuando hay el encuentro ya en la adolescencia o juventud con el varón, es difícil que se identifique con un varón. Y entonces caiga a la conclusión, también toda esta especie de enamoramiento, de deseo, de no saber, de sentir, de identificarse más bien con las mujeres, porque el extraño es el otro, el diferente parece ser que es el otro. Entonces, bueno, como te decía, los terapeutas identifican de estas situaciones, al menos Richard Cohen dice, bueno, al menos mis pacientes tienen tres, ¿no? Por ejemplo, ya decíamos una madre sobreprotectora, una ausencia de un padre, ya sea física o emocionalmente ausente, un bullying en la casa, en la familia o en la escuela, un temperamento del chico muy sensible,
pornografía en la infancia o en la adolescencia, también puede influir. Un abuso sexual, ¿verdad? O un acoso. eh, entonces, al menos de estas tres, ¿verdad? Entonces, pero cada persona tiene un caso distinto, porque cada uno somos diferentes, más tu personalidad, tu historia, todos somos distintos, ¿no? Entonces, así como cada terapia es como para la persona, no se puede meter a todas las personas en un saco, como lo hace el lobby LGBT. Todos somos, no, a ver, cada quien tiene su historia y por eso es tan importante separar los conceptos. Por ejemplo, un travesti no es lo mismo que un transexual. Un travesti es alguien que siente placer por el hecho de vestirse del sexo opuesto, pues incluso de llevar la excitación o el gusto y el placer de vestirse, pero no de amputarse. Y un transexual si quiere cambiar su físico, su cuerpo. Entonces, son cosas distintas. Y un homosexual simplemente tiene la atracción y el sentimiento hacia los otros hombres, una atracción sexual. Entonces, estás viendo que son tres temas distintos. Entonces, no puedes meter a todos en una misma caja porque de esto se están beneficiando las industrias farmacéuticas para empujar a los niños y adolescentes con disforia de género a mutílate, opérate, hazte codependiente de las hormonas. Bueno, ¿por qué no? Porque entre más nos entendemos, más vamos tomando decisiones más libres y más dueños de nosotros mismos somos y mejores decisiones con mejor conocimiento podemos dar de una forma que sea lo mejor para ti, no lo que diga la sociedad, lo que tú quieres y lo que es mejor para ti. Y eso nos pasa a cualquier persona. O sea, cuando yo más identifico mi historia, más voy viendo dónde están mis heridas, de qué pata cojeo, ¿no? ¿Cuál es Había una religiosa que me encantaba esa frase que decía, Satanás danza en nuestras heridas. Y es cierto, o sea, cuando somos más vulnerables en lo afectivo, hay que ver cuáles son esas carencias que tenemos, porque de ahí podemos ser manipulados. Por ejemplo, una persona que no tuvo familia, va a buscar, obviamente, en la calle tribus urbanas que le compensen esa parte. Una persona, o sea, no, la ausencia de padre no nada más afecta en este tema de la identidad sexual, a otras personas les afecta en el sentido de no tener una orientación, un mentor que le ayude a dirigir su vida y termine obedeciendo un cartel de narcos o termine obedeciendo pues sí, un líder de la calle que tampoco tuvo una figura paterna, pero su liderazgo pues le lleva así de imperfecto, así de carente, pues es lo que hay y seguirle. Y por eso se tienen las estadísticas de que la mayoría de las personas que están en la cárcel pues no tuvieron la riqueza de tener una figura paterna, ¿no? O la mayor deserción escolar se da por la carencia de la figura paterna, porque a quien se le da más la característica de dirigir e incluso de disciplinar es a la figura paterna. Y a la figura materna se le da más el apapacho, Entonces vemos cómo los excesos son malos. El exceso de un autoritarismo así por parte de la figura paterna tampoco ayuda y el exceso de chiqueos de la mamá tampoco ayuda. O sea, entonces por eso se equilibran estas dos figuras que hacen tanto bien a la ecología humana, la ecología que viene de la familia, ¿verdad? Cómo es importante que las especies estén en su hábitat natural, ¿verdad? Y cómo es importante que una mamá de un pajarito le enseñe cómo volar o la importancia de que el papá ayude a formar el nidito. Bueno, así como es en la naturaleza de los animales, también es en la nuestra. Entonces, también es cierto que no todas las terapias sirven de ningún tipo, ¿eh? Yo no estoy hablando nada más de las de disforia de género. No todas las terapias sirven para todas las personas de la misma forma. Hay personas que agarramos la onda de alguna cosa de nuestra vida en cierta situación o nos ayudó cierta terapia o cierta cosa y a otras que no. Entonces, también es cierto que no todos los terapeutas son iguales y no todas las personas sanan de la misma manera porque cada quien trae sus historias, su vida y estas necesidades afectivas se deben cubrir de forma sana. Como toda terapia, lo más importante es que la persona tenga la voluntad de querer y también, como ya he advertido en otros videos, también es cierto que no pongas todo tu corazón y toda tu confianza a un psicólogo, o sea, por eso es importante la lectura,
¿verdad? Hay ciertos libros que han escrito psicólogos que nos ayudan como que a nosotros también ir tomando herramientas y poder sacar mayor jugo de una terapia, ¿no? Y también ver recomendaciones, como nos decía Laurita, o sea, no puedes como que a veces hay gente que le da demasiada autoridad de su vida a otras personas. Entonces, es ir creciendo nosotros mismos. mm, Bueno, esto lo sugiero para para la persona que quiera tomar cualquier terapia, ¿no? O sea, no abandonarnos a las personas, porque también es injusto para el terapeuta como delegarles tanta responsabilidad. O también puedes caer en el abuso, como han caído, como lo veíamos en el video anterior de las personas que quieren de transicionar, puedes caer en personas que en realidad quieren de ti un negocio nada más y tienen otros intereses por el tema de las hormonas, etcétera, etcétera. Lo que nos mencionan terapeutas que están en ese tema es que la homosexualidad es un sentimiento que se puede ir o se puede quedar. Es decir, son deseos, es una atracción, pero eso no te etiqueta como, eso no te define. Por eso a mí me parece como tan injusto que en aras de la inclusión, los partidos políticos quieran conseguir personas con atracción al mismo sexo y no se fijen ya ni siquiera en el currículum, sino con quién te acuestas. Entonces eso me hace discriminatorio. O sea, como por qué va a importar cuál es tu vida íntima para que llegues a un puesto. Y obviamente hay personas que estaban ya en el partido y que decían, bueno, pues yo sí soy homosexual, pero pues no ando gritando por ahí, o sea, no me pongas para llenar tu plataforma política y decir que eres inclusivo con tu cuota. O sea, yo ya estoy aquí, o sea, es triste que dices, oye, ¿por qué no te fijaste en todo mi demás trabajo, ¿no? Durante años la fidelidad que he dado al partido como eh, para que de repente como que políticamente te interesa y me sacas por ahí de un cajón y dices, ay, este es homosexual, sí, se me hace grosero. Lo mismo pienso de las mujeres, ¿no? O sea, como que por qué, pero bueno, estos ya son otros temas. Entonces, hay personas que llevan un estilo de vida homosexual llevando una vida, por decir, activa sexualmente con otros hombres. Hay otros que no, y que les molesta mucho sentir esta atracción por los hombres. Y sí, sí tiene que ver con su doctrina católica o cristiana. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, es un sentimiento que ellos no quieren y ellos tienen que tener la libertad de llegar a terapias. Y el lobby LGBT es otra cosa muy distinta. Es un movimiento político que tiene intereses políticos que muchas veces ni siquiera tienen que ver, como suele suceder, eh, para favorecer a los homosexuales, sino que tiene otros tintes, otros fines. Y en realidad, detrás hay un negocio. Lo mismo pasa con el movimiento feminista. Aunque repitan ciertas cosas que sí nos duelen a las mujeres, no nos representan, porque traen una agenda propia de su lobby y no es pareja, porque no todas pensamos igual. Y bueno, terapia quien la quiera. Se prohíben las terapias para las personas que están viviendo un duelo, como que, ¿por qué no? O sea, todos tenemos derecho, tanto los que están en este ramo. Ahora hay una suerte de terapias de afirmación que son una estafa, porque en realidad lo único que buscan es que por medio de los profesionales de la salud se te obligue a cambiar de sexo. Y hay una lesbiana en Estados Unidos que dice, esto es lo más homófobo que he escuchado, porque no me dejas vivir como lesbiana. O sea, a fuerzas quieres que me ponga un pedazo de carne entre las piernas, que me quite los pechos y yo no quiero eso. O sea, es decir, no, en realidad no quieren ayudar ni a las lesbianas ni a los homosexuales, sino que quieren el negocio de las hormonas y de las amputaciones. Eso es algo totalmente distinto. Entonces sí es importante como ir desmenuzando todo esto para que no nos dejemos llevar, porque en la política conviene separarnos siempre, para que cada partido se quede con una narrativa. ¿Y quién pierde? Pues los de abajo, los votantes, porque estamos todos peleados entre todos, porque no, y en realidad nos ven como peones nada más, como un voto. Entonces, lo importante eres tú, lo que tú quieres, lo que ha pasado en tu vida y si tú, para dónde quieres avanzar, ¿no? Todos tenemos heridas, todos, y todos necesitamos de todos para salir adelante en todos los aspectos, en todos los aspectos. Entonces,
Pues yo te pongo aquí la información porque ciertamente hay heridas en la vida que nos pueden llevar a estar deprimidos, a querer tapar el dolor, a lo mejor de algo que ocurrió que no nos atrevemos a contar o que no ha habido quien nos ayude a superarlo. Entonces, eso se va haciendo a veces una bola de nieve y nos puede generar mucha ansiedad, nos puede generar soledad por sentirnos incomprendidos. Todo esto, hay muchos factores que nos pueden llevar a tenerlo. La disforia de género no es divertida en sí mismo, casi como a veces algunos lobistas lo quieren poner, ¿no? Como, hay gente que no le gusta sentirlo, que no le gusta sentir la atracción al mismo sexo, que quiere formar una familia, pero siente esta atracción y sufre como dice San Pablo, ¿verdad? Hago lo que no quiero, pero mi cuerpo dice algo y lo que tengo dentro es otra cosa. Entonces todos tenemos esa lucha interna de cosas que no nos gusta de nosotros mismos, que queremos cambiar, pero hay instrumentos que nos ayudan para avanzar mejor y hay otras que no. Hay gente que dice, ¿sabes qué? No, aquí, hasta aquí me quedo, como lo que veíamos del psicólogo que te leí, ¿no? Sí es importante, o sea, yo por eso te lo pongo aquí, hacer conciencia de los riesgos a la salud que tiene un sexo desenfrenado, no nada más para hombres con hombres, también de mujeres. Es importante porque eso no te lo dicen las campañas de gobierno, que disfruta tu sexualidad, sí, pero ¿cuáles son las consecuencias para cualquier tipo de persona, ¿no? Entonces, es importante que pienses en ti porque últimamente los programas de gobierno como que no están para, para pensar en nosotros, sino en el interés de otras industrias. En el tema del lesbianismo, mucho influye el abuso de un hombre hacia la mujer o el acoso o, o un ambiente hostil. Por ejemplo, trabajar entre hombres en un mercado, trabajar entre hombres en una fábrica, trabajar y que no falta un grosero que, no sé, a veces hasta una nalgada, algo así. Dice una terapeuta que la mayoría de las mujeres en su vida en algún momento se han sentido vulnerables por ser mujeres, en el sentido de que pues nuestro físico atrae a los hombres, ¿no? Pero eh, el hecho de estar en una parada del camión en la noche sola, en un barrio, pues, claro que te genera intranquilidad, ¿no? O sea, obviamente también a un hombre, pero tenemos una fuerza física menor y sí te da incertidumbre, ¿no? Entonces, pues de salir vestida, escotada, si ya recibí un acoso y me he visto holgada como vato, pues voy a ser menos atractiva, ¿no? A veces es un mecanismo de defensa. Eso, aunado a lo mejor a una figura materna que nunca estuvo, una figura materna también muy ruda. Entonces, eso no te ayuda a identificarte con lo que tú eres y cuesta. O una figura materna muy débil, que siempre se dejó sobajar. Si quieres ser mujer, no. No, no, gracias. Entonces, eh, esas cosas se van interiorizando y, y son cosas que pueden despertar un deseo sexual, repetimos ya, en la adolescencia, de un amor femenino que no se tuvo en la infancia y de sentirte más protegida, porque a lo mejor las mujeres no dañan, pero también vemos en las relaciones homosexuales que también hay abusivos en el lesbianismo y en la homosexualidad. También hay codependencias y por lo general hay más porque yo he sabido de casos de mujeres que abusan de otras mujeres y hay mujeres que ya hasta tienen hijos y las usan como si fueran su cajero automático. E incluso les ponen el cuerno a veces con otros hombres y es doloroso, ¿no? Es doloroso. O también en la homosexualidad, la duración que se tiene de una relación es de 1.6, 1.8 años y en el trayecto, como ya escuchamos, en el trayecto pues se tienen varias parejas, entonces ahí hay dolor porque hay ansiedad, hay celos, hay, hay deseo de un amor fiel, pero se vuelve todo muy promiscuo. De hecho, esto se puede ver también en los chats a veces de ciertos grupos, con todo respeto lo digo, pero si te fijas nada más lo que escriben, ¿dónde te veo para puros actos sexuales? Pero no hay una relación. Y las mujeres buscamos más la relación, por eso la figura femenina tiende
a fungir mucho en la civilización de la sociedad. Bueno, son temas muy complejos, eh, que a todos nos cuestan, porque la verdad es que las ideologías nos han azotado a todos, ¿verdad? Yo pienso que es difícil encontrar personas que no tengan problemas con su identidad, con tanta propaganda que hemos recibido, tanto de resentimiento hacia los hombres por parte del feminismo que nos intoxica a las mujeres, porque nos confunde, porque en efecto sí hemos visto cosas que no nos gustan. También hay un estudio que hizo un investigador de una universidad de Inglaterra, donde habla que en el embarazo, donde hay más testosterona, y es mujer la que está en el vientre de la mamá, puede llegar a ser de esas mujeres más aventadas, que les guste más el food, las cosas rudas. Entonces también vemos que somos diferentes incluso en lo hormonal, ¿no? Ya decíamos que en el tema de los transexuales también puede afectar el tema de tener un desequilibrio en las hormonas, ¿no? Y en el tema de los varones, cuando hay menos testosterona en el embarazo, puede ser un varoncito más, a lo mejor más sensible, más que le gusten más las cosas tranquilas, pero eso no lo hace un homosexual. Y lo mismo a la niña no la hace una lesbiana, sino que somos diferentes. Habemos mujeres que como nos hemos criado, como hemos llevado la vida, somos más así, más aguerridas, más esto, más lo otro, pero eso no nos convierte como en una etiqueta de decir, estás destinado a, o a lo mejor no nos identificamos con ciertas cosas que son muy femeninas que dices, uy, así como que esto sí, esto no, pero eso te hace diferente. No quiere decir que eres lesbiana, pero puede influir si juntamos los factores que ya dijimos, ¿verdad? Si hubo un acoso, si esto, si lo otro, si el ambiente fue hostil, si, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos ayuda a identificar, esto tiene una razón de ser. Entonces, tengo la potencialidad. Mira, la personalidad puede cambiar, sí, mucho, depende, ¿verdad? Si hay eventos en nuestra vida que hagan que nuestra vida gire literal, o sea, como que digas, caray. Eh, yo recuerdo que, bueno, porque yo llevé psicología en la universidad y recuerdo que cuando nos pusieron como nos daban lo de las psicometrías para la contratación de personal y pruebas psicométricas que miden más o menos la personalidad, más o menos te lo digo porque son rasgos lo que puedes ver ahí, son rasgos, es una pincelada, o sea, no es así como que tú no eres una prueba psicométrica, no es así como que eres extrovertido, fin, se acabó, eres introvertido, punto. No, o sea, te dan como un mapa, más o menos, de cómo es la persona, porque pues no la conoces y tienes que tener más o menos un norte, pero eso no te define como tal. Pero sí dicen ciertas cosas, por ejemplo, las pruebas proyectivas sí reflejan cosas que traemos dentro. Y yo te lo digo, o sea, cuando yo estaba cuando estaba en la universidad, como de 19 años, hice un dibujo que nos pidió la psicóloga y ya después nos lo interpretó otro compañero y ya ahí estábamos. Y en aquel tiempo yo dibujé muchos accesorios porque me gustaba mucho pintarme, y qué tacones, qué aretes, qué esto, qué el otro, era así como que me gustaba y yo lo puse en el dibujo como algo importante para mí. No, no lo hacía consciente, pero yo así lo dibujé. Ya después viene la interpretación que eso generaba como cierta seguridad en esos accesorios, ¿no? Entonces me quedé, oh. Y es cierto, porque yo en esa edad no salía ni a la tienda sin pintarme, o sea, como que me sentía fea, fea, horrible. Y quería como, de alguna manera yo como que era un mecanismo, ¿no? Una seguridad que tenía ahí. 10 años después, ya pidiendo trabajo, eh, pues hice el mismo dibujo, ¿verdad? Que me pidieron para entrar en la empresa y bueno, como quedé en ese mismo puesto de reclutamiento, pues ya después yo pude ver la interpretación que hizo la psicóloga sobre mí, ¿no? Esto fue pues obviamente algo extraordinario porque por lo general pues no te dan tus resultados, ¿no? Y vi cómo cambió, o sea, yo tengo como que el dibujo de aquel de hace 10 años y cambió sí bastante porque cambia, como dice John Powell, soy el mismo pero no soy lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestra personalidad se va desarrollando también de acuerdo a lo que le vamos enriqueciendo, las personas nuevas con las que vamos conviviendo, lo que vamos leyendo,
todo lo que le vas echando, bueno o malo, te impacta, claro que sí, lo que va sanando, lo que va... Entonces, puedes pensar ya no igual. A lo mejor antes te gustaba el color verde, pues ahora ya no me gusta. Y volvemos al tema de que son sentimientos, atracciones que cuando se sana o se cubre esa herida afectiva, se va liberando y va cambiando nuestra perspectiva. ¿Que se puede desarrollar la heterosexualidad? Sí, sí se puede, porque hay mucha gente que lo ha hecho. ¿Que es difícil? Sí, es difícil. ¿Por qué? Porque es doloroso y precisamente estas terapias reintegrativas. O sea, son terapias para cualquier persona que tenga cualquier tipo de situación, pero se descubrió que las personas con atracción al mismo sexo, como es una terapia profunda desde la infancia, o sea, como muy personal, cual debe ser cualquier terapia, ¿verdad? Permitiéndose sanar y reconciliarse con muchas cosas. Bueno, entonces volviendo al tema de lo que te digo, que si se puede cambiar la personalidad, hay quien dice, no, es así como que genio y figura hasta la sepultura. Sí y no, porque nada está escrito en piedra. O sea, sí tienes toda la potencialidad. Muchas veces cuando damos en el clavo en esas situaciones que nos tienen ahí bloqueados, uy, como que, como dice Ansel Grun en un libro de sanación del alma, dice que llega el momento en el que tenemos que hacernos, o sea, dejar de culpar a nuestros padres y hacernos dueños de nuestras propias heridas, para de esas heridas hacer nuestras mejores armas. Es cierto, o sea, ya después ya esto no te detiene, sino que vas avanzando y con mayor seguridad que aquellos que no fueron heridos, porque ya sabes de dónde viene, ¿no? Ya sabes del norte, de dónde venía este dolor y ya sabes cuál es tu sanación. Como dice ese texto, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y en efecto, se puede. Se puede, o sea, se requiere voluntad, se requiere libertad, se requiere querer, pero no nada más en esto, en cualquier cosa. Y bueno, lamento, me está fallando un poquito la compu, está como que lenta y aquí la vamos a dejar. Nada más quiero comentarte un ejemplo. La otra vez estaba en un centro eh, de unos talleres que yo doy de manejo de las emociones y surgió una participación de una persona que estaba ahí y me dijo, nada que ver, o sea, nadie estaba hablando de este tema. Él solito dijo, yo a veces siento, porque es un centro de adicciones, ¿no? Entonces él estaba compartiendo su experiencia y decía, yo a veces siento que si yo me vistiera de mujer y me declarara homosexual, tal vez mis hermanas y mi mamá me dejarían de molestar y me aceptarían mejor. Fíjate el fondo de su pensamiento, o sea, en realidad solo para que ya no le comenten que no se drogue, pero también es cierto que ahí nos habla también de la ausencia de la figura paterna, porque él vive nada más con su mamá y sus hermanas, y él mentalmente está buscando la forma de agradarles a ellas, y pues se ve que no es aceptado como es. Entonces está buscando alternativas para agradar a aquellas personas con quienes vive. Entonces, es importante ir descubriendo estos pensamientos internos, ¿no? Que eso solamente tú lo puedes identificar. Es como el testimonio de esta Chloe. O sea, ella ahí dice varias cosas puntuales. Por ejemplo, dice, un compañerito de la escuela llegó y le tocó sus pechos, ¿no? Y eso se le hizo como un gran insulto de querer repudiar sus pechos, de querer quitárselos. Dos, el haber visto a las Kardashian como, este es el prototipo de mujer perfecta, yo no lo voy a alcanzar. O sea, una minusvalía a tu persona, de sentirte con baja estima y pensar que no das el ancho para ser lo que eres, ¿no? Y tres, todo el bombardeo que le llegaba por las redes sociales y todo el ánimo de la sociedad que le decía, sí, sí, tú continúa tu transición. Entonces se mutiló los pechos y después se arrepintió y dijo, ya no voy a poder amamantar, ya no voy a poder amamantar a mis hijos si llegase a tenerlos. Todo eso le cayó el 20 hasta mucho después, ¿no? O sea, ella empezó con su transición a los 13 años, 12 años, y a los 16 cae en la cuenta de, esto no es lo mejor. Entonces, para eso es este video también, o sea, como para ir dando algunas herramientas que realmente ayuden, salirnos de toda la politiquería y propaganda,
Salte de toda la narrativa que quiere dividirnos como sociedad y busca lo mejor para ti, porque eres muy valioso. Independientemente de la atracción, los sentimientos que tengas, independientemente si quieras terapia o no quieras terapia, con información se toman mejores decisiones, aunque la sociedad o los lobbies te griten lo contrario. Bueno, yo aporto lo que a mí me ha servido en la vida y bueno, yo me he beneficiado de la buena psicología, ¿verdad? De buenos terapeutas. Y también sé que se puede hacer mucho daño cuando uno está vulnerable anímicamente y se le puede hacer a una persona un daño gravísimo espiritual o emocional o psicológico. Entonces yo por eso pongo como que esto sobre la mesa porque mm, hay otros caminos, no nada más es uno, y aún hay muy buenos profesionales en la salud y en la psicología para que no te dejes engañar. Entonces ya van por los niños, pero aquí hay muchos niños que tienen que sanar, incluso aquellos que ya están grandes. Hay muchas historias que se tienen que profundizar antes de que te atrevas a tomar una decisión en un momento de crisis o en un momento de inconformidad o en un momento de coraje o en un momento de revancha o en un momento vulnerable de tus emociones, ¿verdad? De inseguridad, de esto, del otro. No es cierto que cambiando, que mutilándote vas a ser plenamente feliz. La plenitud de la vida se encuentra por medio de sanar esas heridas profundas que tenemos en el alma, de perdonar, de liberarnos, pero no se encuentra por medio de la mutilación. Eso es un camino errado y lo importante es que tú estés bien, no a como la sociedad te quiere, sino ese camino personal que tú tienes que iniciar o que tú tienes que caminar de acuerdo a tu tiempo, a tu espacio. Espero que esto te apoye independientemente de las opiniones que pueda haber respecto a este video. Mi única intención es presentar información para evitar la manipulación. Y bueno, gracias. Vamos a cerrar con este video con el que cerró el doctor Ramón, que se me hizo muy valioso. Y creo que es muy revelador porque es un testimonio de un amigo del que canta esta canción y le comparte este testimonio y fíjate cómo trae todos esos rasgos tan marcados. Cada historia es distinta, pero pues bueno, o sea, yo pienso que aporta mucho porque es impresionante cómo todo el diagnóstico está en una canción. Bueno, muy bien profundizada su vida personal, porque en realidad él comparte su testimonio y otro la canta. Curiosamente, se llama Luca. Bueno, vamos a escucharlo. Dios te bendiga y gracias por ver este video. Si crees que le puede servir a alguien, comparte. Gracias, bye. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice sono un altro uomo. Luca dice, prima di raccontare il mio cambiamento sessuale, volevo chiarire che anche se credo in Dio, non mi riconosco nel pensiero dell'uomo che su questo argomento è diviso. Non sono andato da psicologi, psichiatri, preti o scienziati. Sono andato nel mio passato, ho scavato e ho capito tante cose di me. Mia madre mi ha voluto troppo bene, un bene diventato ossessione, piena delle sue convinzioni, ed io non respiravo per le sue attenzioni. Mio padre non prendeva decisioni ed io non ci riuscivo mai a parlare. Stava fuori tutto il giorno per lavoro, io avevo l'impressione che non fosse troppo vero. Mamma infatti chiese la separazione, avevo 12 anni, non capivo bene. Mio padre disse la giusta soluzione e dopo poco tempo cominciò a bere. Mamma mi parlava sempre male di papà, mi diceva non sposarti mai per carità. Delle mie amiche era gelosa, morbosa e la mia identità era sempre più confusa. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice sono un altro uomo. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice sono un altro uomo. Sono un altro uomo, ma in quel momento
cercavo risposte, mi vergognavo e le cercavo di nascosto. C'era chi mi diceva è naturale, io studiavo Freud, non la pensavo uguale. Poi arrivò la maturità, ma non sapevo che cos'era la felicità. Un uomo grande mi fece tremare il cuore ed è lì che ho scoperto di essere omosessuale. Con lui nessuna inibizione, il corteggiamento c'era, io credevo fosse amore. Sì, con lui riuscivo ad essere me stesso, poi sembrava una gara a chi faceva meglio il sesso e mi sentivo un colpevole. Prima o poi lo prendono, ma se spariscono le prove poi lo solvono. Cercavo negli uomini chi era mio padre, andavo con gli uomini per non tradire mia madre. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano, Luca dice sono un altro uomo. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano, Luca dice sono un altro uomo. Luca dice per 4 anni sono stato con un uomo, tra amore e inganni spesso ci tradivamo. Io cercavo ancora la mia verità, quell'amore grande per l'eternità. Poi ad una festa, fra tanta gente, ho conosciuto lei che non c'entrava niente. Lei mi ascoltava, lei mi spogliava, lei mi capiva. Ricordo solo che il giorno dopo mi mancava. Questa è la mia storia, solo la mia storia. Nessuna malattia, nessuna guarigione. Caro papà, ti ho perdonato, anche se qua non sei più tornato. Mamma, ti penso spesso, ti voglio bene e a volte ho ancora il tuo riflesso. Ma adesso sono padre e sono innamorato dell'unica donna che io abbia mai amato. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano, Luca dice sono un altro uomo. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano, Luca dice sono un altro uomo.